Buenas tardes con cada uno de ustedes. Tenemos hoy Filipenses, desde el capítulo 1, versículo 12. Pablo nos habla de vivir en Cristo y nos exhorta a esto. ¿Por qué el vivir debe ser en Cristo? Son preguntas que debemos que formularnos. ¿Por qué nuestra vida tiene que basarse en Cristo? Porque esta es la razón de esta carta. Nosotros tenemos que estar bien centrados en todas estas cartas para poder aplicarlo. Nosotros como seres humanos tenemos el 97% de fallar ante las cosas de Dios. Es altísimo. Y solo con la ayuda de Dios podemos avanzar. Siempre el pecado nos va a alejar de Dios. Pero por eso tenemos que estar comiendo constantemente para vencer la palabra, para vencer la batalla. Hoy día perdemos en un 5, 6, 7 minutos y luego tenemos que retomar el control de todo esto. Esa es una lucha constante, que no podemos postergarla, porque en la medida que lo postergamos perdemos la batalla. Así que empecemos. Siempre la dinámica es igual, ¿de acuerdo? La dinámica es igual. Nosotros tenemos, y dice, para mí el vivir es Cristo. Y empieza diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Wow. Cuando uno lee a Pablo, siempre es un asombro. Recuerdo que en alguna etapa de mi vida, por algunas circunstancias, tenía miedo a morir. Sentía que me iba a dar un infarto. Sí, un infarto cardiovascular más que todo. ¿Y eso a qué se debía? Que tenía una enfermedad que no había entendido, que había fallecido mi hermano, y había esto, como no lo había entendido, se había puesto como una depresión y me costaba dormir. Pero algo en mi conciencia me decía, no vas a morir. Y cuando leo los versículos donde Pablo no tenía miedo a morir, yo me quedé asombrado. Esto, con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de la palabra de Dios, me ayudó contundentemente a tomar una decisión de no tener miedo a la muerte, o a lo que era la mente del hombre antiguo, que le trataba de decir al hombre nuevo, pues sí lo asustaba y no permitía que yo tuviera un buen descanso. Por eso, Pablo dice, quiero que sepáis. Cuando Pablo nos está contando estas palabras, es quiero que sepas lo que te va a venir en el futuro, quiero que te prepares, hermano. Acá está hablando a los que somos hermanos en la fe en Cristo, porque Jesucristo nos ha regalado por gracia y merecidamente, nos ha regalado don de fe y conversión. Quiere que de aquí para adelante, desde este momento en que estoy escuchando la palabra de Dios, hacia adelante, dice, que las cosas que me han sucedido han contribuido. ¡Wow! ¿Qué le ha sucedido? Posiblemente cosas malas, posiblemente cosas buenas, pero por la narrativa, cosas malas. Todo lo que ha venido en contra, aflicciones, problemas, desastres, en fin, el caos. Pero dice que es para aprovechamiento, no es para alejarse del Evangelio, sino para acercarse al Evangelio. Nos sirven las dificultades, los contratiempos, las tribulaciones, las aflicciones, es para aprovechar mejor el Evangelio. Y esto es maravilloso. ¿Cómo lo contrario, lo adverso, me puede aprovechar más? Por supuesto.
Porque cuando aprovechamos, nosotros damos mejor testimonio. ¿Cuándo damos mejor testimonio? Cuando las personas ven que tenemos un buen carro, tenemos buenas casas, tenemos éxito, todo está bonito, o cuando ante las dificultades, las enfermedades, los engaños, las infidelidades, el corto presupuesto económico, la ansiedad económica, y a pesar de todo eso nosotros damos testimonio del Evangelio. Es en los momentos duros donde la gente y las personas que están alrededor nuestro dicen: wow, estos sí que creen en Cristo, porque a pesar de esta dificultad se mantuvieron en la firmeza de su Evangelio. A pesar de esta violencia con que fueron atacados, respondieron con mansedumbre, paz y tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como está dando el testimonio Pablo, porque las cosas que suceden, que son difíciles, nos ayudan a dar un mejor testimonio del Evangelio. Jesucristo en alguna parte dice que ha venido a darnos aflicciones, y esa es la parte que no le cuentan al hermano que quiere entrar al Evangelio. ¿Vamos a sufrir aflicciones? Sí, por supuesto. ¿Es merecido que tengamos las aflicciones? Sí, por supuesto. Porque forjan nuestro carácter. Siempre comparo con un atleta. Recuerden que las cosas de Dios son cuesta arriba, empezando la montaña abajo, cuesta arriba. Si tú resbalas, vas a caer mucho atrás, mucho, vas a rodar de la montaña. Y posiblemente algunos ya no quieran subir la montaña porque cuesta mucho. Por eso, sigue los versículos, dice: de tal manera que todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Pablo lo que está haciendo es no perder el tiempo. Oye, voy a quejarme, me fue mal el día de hoy. Debo ponerme a lamentarme porque no hay energía eléctrica. Debo ponerme a lamentarme porque no tengo internet. Debo quejarme porque no alcanza el presupuesto para comprar la medicina. Bla, bla, bla. Pablo no está que se queja. Por eso está dando, dice, de tal manera que todo el pretorio, que todo el edificio donde está encarcelado, ellos dicen: oye, este tipo sigue predicando a Cristo. No está que se queja, no está que le dice: Señor, mira, por tu culpa estoy preso, pasando penurias, tristezas, frío, hambre. No, no y no. Esa no es la actitud de Pablo. Pablo no está perdiendo el tiempo y está empleando su tiempo en quejarse, en lamentarse de las situaciones adversas de la vida. No, porque no tiene sentido. Lo que Pablo está haciendo es enfrentar las situaciones complejas de la vida, como es estar en la cárcel, con todas las condiciones carcelarias de la época, donde posiblemente el pupú lo hacía en la misma celda, de repente en el mismo lugar orinaba, y no sabemos qué dificultades más tenía. De repente no tenía una buena cama, de repente el frío era abrumador, y esas dificultades las enfrenta diciendo: debo vencer las dificultades. Pero si lo quisiéramos decir de otra manera, ante las dificultades y ante los problemas tenemos que enfrentarlos, porque el Señor Jesucristo quiere que enfrentemos las situaciones difíciles de la vida con esta actitud. No voy a buscar excusas, no debo buscar ninguna excusa para hacer en mí el testimonio de la palabra de Dios viviente. Quiero decir, en otras palabras, que no podemos buscar ninguna excusa, ninguna justificación, por más duros que sean las adversidades, de dar testimonio de que estamos en Cristo, de ponernos de rodillas ante Dios Padre. Siempre se me viene a mi mente dos personajes de la Biblia. David, que teniendo todo el poder, toda la exquisitez, todo lo extraordinario en cuanto a poder económico, poder político,
porque era el rey de un país, deseó a otra mujer, porque él tenía todas las mujeres que quería. No había justificación. Era el delirio por el placer y la lujuria en su nivel más extremo, porque las tenía. Si no las hubiese tenido, está bien. Bien, podría haber hasta un entendimiento humano, pero las tenía y las tenía de sobra. Y la otra es de Pedro, que negó a Cristo, es decir, es incomprensible a nuestro entendimiento, pero siempre, cada vez que peco, recuerdo a ellos y digo, pidieron perdón a Dios, Señor, pidieron perdón, y el Señor es rico en misericordia. Por eso nuestra actitud ante las adversidades, tengo temor, estoy cansado, agobiado, toda esa terminología de palabras que no deben ser, que debemos sacar de nuestro vocabulario y decir, Señor, gracias, porque el Señor dice, gózate ante la dificultad. Está dando testimonio Pablo, que todo el pretorio sabe que está preso con todas las dificultades y no está buscando ninguna justificación. Al contrario, está dando testimonio. No se justifica ante las adversidades. Como a veces decían en el entorno laboral, el cementerio está cargado de personas que buscaban justificaciones. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no lo hiciste a tiempo tu trabajo? ¿Por qué no entregaste tu trabajo? Por esto, buscando justificaciones tontas. Y no se puede vencer lo malo con justificaciones. Por eso viene el esfuerzo. Lo hice a pesar que no había electricidad. Lo hice a pesar que no tenía internet. Lo hice a pesar que no almorcé. Lo hice a pesar que me agotaba de sed. Lo hice a pesar de los problemas y discusiones y aflicciones de la vida. Lo hice, lo realicé. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que el Señor quiere. Que no busquemos excusas. Lo hice. Por eso dice, amad a tus enemigos. No te justifiques que no hiciste el bien porque esa persona que te pidió un plato de comida o te pidió un vaso de agua era tu enemigo. No, y no, y no. A partir del versículo 14 dice, y la mayoría de hermanos, cuando cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de las palabras sin temor. La verdad que bello. Dice, cobrando ánimo de mis prisiones, ¿ve? Se atreven más. Eso es lo que provoca. Eso es lo que provoca. Los hermanos estaban ahí y decían, oye, pero Pablo, el apóstol de Cristo, está en la prisión y no está que se queja. No está llorando. No está suplicando que lo saquen ahí o rogando. Está enfrentando la situación y a partir de ese punto que está preso sigue predicando a Cristo con gozo, con alegría, con paz. Esto te alienta. Dice, si el maestro, que era en este momento Pablo, pues daba ánimo, alienta, porque es un ser humano igual que nosotros. Oye, no, pero Jesucristo lo pudo hacer porque es el Hijo de Dios. Ok. Deja a Jesucristo a un lado si te enfada o te molesta que haya sido el Hijo de Dios. Pero un humano común y corriente, por eso el Señor dice que Elías era un ser humano con las mismas tentaciones que nosotros. Y lo es también Pablo. Por eso el Señor es el camino que debemos seguir. Pablo imitó a Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo, ¿ve? No me importa, mientras que siga vivo en cualquier circunstancia de mi vida, adversa, compleja, difícil, afligida, triste, solitaria, con hambre y con sed, o con calor, o con comodidades, o con un avión personal y con 40 millones de dólares, voy a seguir sirviendo a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la secuencia de cadenas del ejemplo. Pablo imita a Cristo.
Nosotros, oye, pero Cristo muy alto. Ah, bueno, si para ti es Cristo muy alto, está bien. Imita a Pablo. Imitad a Pablo. ¿No te gusta Pablo? Pues imita a Moisés. ¿No te gusta Moisés? Pues imita a Daniel. Pero a alguien de la Biblia tienes que seguir. El Maestro es Jesucristo. Y esto alienta a ser fuertes. Alienta a ser fuertes porque vamos pasando del conocimiento al entendimiento. Que esta vida sin Cristo no vale nada. Que esta vida sin Cristo como nuestro Maestro no sirve para nada. En los versículos 15, 16 y 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Acá hay muchas formas de pensar. ¿Se predica a Cristo? Sí. Hay gente que predica a Cristo. ¿De buena fe? Sí. ¿Equivocadamente? Sí. ¿Por qué? Porque se consideran que son las únicas entidades religiosas que llevan la palabra de Dios. De forma mercantil. ¿Dónde está el problema? El problema no está en que de repente tú puedas predicar el Evangelio buscando tener un sueldo, porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Ok, pero no debes distorsionar el Evangelio. No debes distorsionar el Evangelio. Esa es la clave. No debes distorsionar el Evangelio. Ok, quieres ganar, está bien. Pero no distorsiones el Evangelio, y el Evangelio requiere que tú lo cumplas. Los que lo hacen por amor a Cristo, pues extraordinario. Eso es lo que quisiera todo el mundo, tener un hermano que predique el Evangelio por amor a Cristo, porque de gratis recibiste, de gratis dad. Y nos va a enseñar el camino que debemos seguir, porque es el camino que le enseñó a él Jesucristo, y él nos enseña a nosotros. Entre paréntesis y entre comillas y subrayados, nos convertimos en otro apóstol más, en un discípulo más del Señor. Y el encargo que tenemos, dice el Señor a los discípulos: id y haced discípulos. Id, eso es nuestro trabajo, nuestra misión. A los que somos creyentes, id y haced discípulos. Id por el mundo y predicando la palabra, y aquel que te reciba le hacéis su discípulo y le enseña las cosas que Jesucristo nos ha enseñado. Porque el único maestro que tenemos es Cristo. Pero hay otros que predican el Evangelio con rivalidad, y esto es lo peligroso. Esto es totalmente peligroso. ¿Dónde está totalmente el peligro? En estas personas. Por rivalidad y envidia. Ahí está lo peligroso. Porque esas personas que predican el Evangelio por rivalidad y envidia, se les conoce hoy día como herejes, como sectarios, que tuercen el Evangelio de Cristo. Y en esto está también involucrado la Iglesia Católica, sí, porque la Iglesia Católica ha puesto a la Virgen María como intercesora. Y eso es falso, falso, falso y falso. Oye, ¿están los hermanos evangélicos protestantes? Sí. ¿También lo están haciendo por envidia y rivalidad? Sí, porque no puede ser que los testigos de Jehová o los unicitarios se tilden como los únicos que pueden predicar la palabra de Dios y los únicos que llevan a Cristo. Es decir, wow, lo sacaron a Cristo del camino. Ya no salva a Cristo, salva a la iglesia. ¿Qué locura es esa? ¿Qué práctica demoníaca es esa? Es la denominación, fundaciones religiosas que no tienen más de 100 años. ¿Cómo cometéis tal herejía? Debemos corregirnos, hermanos, porque la palabra de Dios dice: aquel que predica un evangelio diferente al que yo predico, a ese ni lo recibáis en su casa, porque es anatema, dice. Y eso es lo que está pasando. 50.000 denominaciones eclesiásticas evangélicas, cada quien haciendo lo que quiere. Eso es grave, es muy grave.
¿Qué tenemos que hacer? Corregirnos. Estamos a tiempo mientras aún tenga vida. Usted tiene que corregirse. Oye, no vean que el único pecado, porque eso es lo que yo siempre insisto, no veamos que el único pecado es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, hay más pecados. Y esto es herejía, esto es anatema. Esto es distorsión, esto es fornicación del Evangelio de Cristo, es adulterar el Evangelio de Cristo. Y también el Evangelio dice bien claro que aquellos que fornican el Evangelio, que aquellos que adulteran el Evangelio, no entrarán al reino de Dios. Porque no es tu palabra, amigo y hermano, tú que me escuchas a través de las redes sociales. Te estoy diciendo, no es tu Evangelio, es el Evangelio de Cristo. Yo muchas veces he explicado, si habría otra forma de llegar al cielo sin la práctica del Evangelio, yo la tomaría. Porque ese es el camino más pedregoso y más duro que hay. Porque demanda cumplirlo. Yo repito, cuando enseño y predico el Evangelio no es por cuestión personal, no es porque quiera hacerme millonario o famoso, no, sino porque el Señor me lo ha encargado. Por eso, cada vez que usted me ve comentando, compartiendo la Escritura, siempre es, estos son los versículos de la Biblia, esto es el Evangelio, y hagámoslo punto por punto, línea por línea. No utilizo frasecillas como decir, mira, te traigo la última, descubrí el último secreto, Dios te trae... No, porque eso es pura mentira, mentira no es de Dios. Y entonces, aquellos que están por envidia o rivalidad están podridos, si es que distorsionan el Evangelio. ¿Qué más tenemos? Tenemos el versículo 18, tenemos el versículo 19, ¿de acuerdo? Y el versículo 20-21. Dice que pues, ¿sí? ¿Qué pues? Dice. Los que anuncian a Cristo, bueno, dice, por el amor, sabiendo que estoy en defensa del Evangelio. El amor es lo que nos trastoca, nos lleva a un nivel altísimo, donde por el amor a Cristo Jesús nuestro Señor le ponemos fe, le ponemos disciplina, le ponemos conocimiento, le ponemos defensa, le ponemos paciencia, le ponemos dominio propio, amor al prójimo y amor en nuestras parejas, porque lo trabajamos con nosotros, porque sabemos que esa es la forma correcta como el Señor quiere que llevemos el Evangelio. El Evangelio no solamente es para que una persona se salve, sino que al nosotros hacernos discípulos y vivir como Cristo, el vivir es Cristo, entonces nosotros también ayudamos al otro, no porque sea nuestra sabiduría, sino que la sabiduría viene de Dios y a través de nuestras bocas Él habla con el otro. Por eso el Consolador viene detrás nuestro, apoyándonos, dándonos la mano para poder apoyar al resto. Hay cientos de jóvenes que quieren leer la Biblia y la están distorsionando. Y hay millones y millones y millones de jóvenes que no les interesan las Escrituras porque están enchufados en querer ser famosos y salir en un video donde los vean otro conjunto de jóvenes necios que están malogrando su vida viendo YouTube y TikTok. Eso es lo que están haciendo, destruyendo su mente, su inteligencia, su capacidad creativa, su capacidad imaginativa, su capacidad de resolver problemas. Por eso es el amor, y no solamente a la defensa del Evangelio que está diciendo, está defendiendo el Evangelio. ¿De quién? De aquellos que con envidia y rivalidad lo engañan. Por eso hay que decir a los hermanos, hay que corregirlos. Oye, no es así como tú crees. De esta forma dice el Evangelio. Que cause distorsión, que cause división, que cause problemas. Bueno, pues ya hicimos nuestra parte, porque es de nuestra parte también corregir. ¿Qué pues? Dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Suena raro, ¿no? Suena raro. Oye, pero están predicando. Dice, pero de todas maneras me gozo. ¿Por qué? Porque hay que gozarnos cuanto más personas
sean católicos, sean evangélicos, estemos hablando de Cristo. Porque esas son opciones que tenemos nosotros de corregir, de orar por esas personas. Señor, esta persona está leyendo, te está equivocado, pero sí, porque la otra área es más compleja, que están sin Cristo. Acá están con Cristo de repente erradamente, pero al menos están hablando de Cristo, al menos se están esforzando, así sea un pelín, en Cristo. Entonces tenemos que encaminarlo. Y ahora vuelve a lo magistral. ¿Dónde vuelve a lo magistral? Dice, para que vuestra oración, por vuestra oración y suministración del Espíritu Santo resultará mi liberación. ¿Cómo se consiguen las cosas? Con la oración. ¿Qué podemos hacer? La oración es una de las formas, llámale, prácticas de la forma de relacionarnos con el Padre tan fuerte, tan poderosamente, que si el Padre pone su oído, se agacha a nosotros y presta atención a nuestra oración, ¿quién le dice a Dios no lo hagas? No hay nada que lo pueda detener a Dios. Así como Pablo estaba tan convencido de que por la oración y suministración del Espíritu quedaría libre, así tenemos que estar nosotros, porque es la oración. Y nosotros este diálogo íntimo, personal que tenemos con el Padre, lo dejamos, lo abandonamos. Ya ni la Biblia queremos leer, nos cuesta, nos pesa leer la Biblia. Y hermano, te exhorto a que en lugar de eso dejes el televisor, dejes los placeres de la vida y concéntrate fuertemente en tener una relación con el Padre, porque es la salvación de Cristo. Cristo dio tu sangre por ti y por mí. No podemos perder esta salvación tan grande. Nuestro amigo y hermano mayor, en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada será avergonzado, más antes, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que tenemos que llegar a ese nivel espiritual. Cristo nos dice que cuando nos regala la gracia, que es don y fe y conversión, nace en nosotros una criatura nueva, que es un ser espiritual. Y el otro viejo no hay nada que aprender, porque está todo totalmente malo. Perverso es, no sirve para nada. Y a partir de ahí dice que somos como bebitos espirituales que vamos creciendo, hasta llegar a la madurez. Por eso nuestra vida, y comparto esto y que le decía a mi esposa, para mí, si no está Cristo y no está su palabra, no tiene sentido la vida. No tiene sentido vivir. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para ser castigado? ¿Para ir al infierno? ¿Para estar eternamente torturado? No tiene sentido. Pero si cada día nos esforzamos, a pesar de todos los problemas que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos aflicciones, todos, no hay ninguno que pueda escapar. Todos los seres humanos tenemos dificultades en mayor o más alto nivel. Con mi esposa desde el año pasado venimos con nuestra segunda crisis. No por nosotros, será voluntad de Dios. Viene 1, 2, 3, 4, por más que nos esforcemos, las cosas nos van resultando adversas. Pero ¿qué hacemos? Nos ponemos
de pie y hacemos las cosas. Nos ponemos de pie con mi esposa y hacemos las cosas. Con dolores en el cuerpo, con problemas, con situaciones económicas adversas, nos ponemos y hacemos las cosas. ¿Quién nos ayuda a vencer? Cristo. ¿Por qué? Porque decimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque dice, todas las cosas que hagáis, hacerlo en mi nombre. Y lo vamos haciendo y vamos logrando. Oye, sí, ¿te acuerdas que subiste al carro camino a Caracas y estabas con un dolor lumbral? No sé si lo dije bien, mágico, muy alto, y te pusieron una amiga te regaló la ampolla y me pusiste eso. Y los 8 horas de camino, pues, pudiste sobrellevarlos. Y luego, después de 2 o 3 días, Dios te curó y te sanó. ¿Ve? Imagínate buscar la excusa. No voy porque me duele. No voy porque me siento que me muero. ¿Ve? Para mí, el vivir es Cristo. Porque estamos con Cristo vivos. Y vivir no solamente es sinónimo de buena salud, sino de enfrentar los problemas, las aflicciones, y Él nos va a hacer ganadores, victoriosos. Por eso Pablo dice, y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabe que se va al cielo. Es un luchador, es un heraldo de la fe. Porque el vivir es Cristo. Si tenemos que estar acá es porque es Cristo, 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 Cristo. Una de las partes de las oraciones que personalmente hago es, Señor, que mi mente sea tu palabra de Dios. Que cada pensamiento que tenga sea tu palabra. Que cada emoción sea respondido en base a tu palabra. Que cada intención mía sea igual de intenso según tu palabra. Que mis oídos escuchen tu palabra. Que mis ojos quieran ver todo lo relacionado con tu palabra. Es que es eso. Porque para mí el vivir es Cristo, es Cristo. Y si no hay Cristo, no hay nada. Porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Es rotundo, contundente, maravilloso todo lo que está haciendo este Señor. Para mí, el vivir es Cristo. Pero si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, ¿para qué debo morir? ¿Por qué no debo morir? Está diciendo Pablo. ¿Por qué dice no debo morir? Porque resulta beneficiosa para la obra de Dios, que Él vaya de casa en casa, de iglesia en iglesia, de región en región, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio de Cristo. Y en eso resulta beneficioso. Porque debemos pedir más vida al Señor para poder practicar su palabra de Dios, para estar en santidad, para ser irreprensibles ante su presencia y poder compartir el Evangelio con nuestros demás hermanos. 23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por vuestra causa. Con toda la lógica y aplauso para Pablo. ¿Quién no quisiera ser santo? Hacer las cosas como Dios lo manda, vivir en la justicia y en la perfección que demanda nuestro Señor Jesucristo y partir. Acá estoy, Señor. Gracias por permitirme ingresar a tu tabernáculo y vivir contigo por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Pero dice que por causa de nosotros, por causa de mi hermano, de mi padre, de mi hijo, de mi hija, de mi vecino, del mi enemigo, del prójimo, de quien Dios quiera, es necesario estar en la carne para seguir nosotros compartiendo la Escritura. A pesar de las aflicciones, a pesar de los dolores físicos,
a pesar de las limitaciones. Me ponía a pensar, decía, Señor, hoy día con tantas ayudas de internet, de redes sociales y todo, no logramos a convertir a nadie. Porque el Señor dice claro, quien agrega un miembro a la iglesia es Él. El trabajo lo sigue haciendo Cristo. Nosotros simplemente somos como el que pone el maicito en la tierra. Sembramos, pero el Señor se encarga de darle vida y hacerlo crecer. Nosotros no. Por eso tenemos que hacer las cosas como Dios los manda, como está escrito en el Evangelio. Confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, y para que abunde la gloria de mí en Cristo Jesús, como por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Ve? Cuán importante es que nosotros, al igual que Pablo, vivamos en santidad, en justicia, en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, en ser hacedores de la voluntad del Padre, para provecho de aquellos nuestros hermanos, como lo fue Pablo. Porque Pablo marcó un hito en la vida. El Señor le reveló sabiduría y conocimiento con la cual, a pesar que han pasado 2000 años, nos estamos aprovechando todo esto. Todos nosotros, porque nos han dejado Jesucristo a través de las cartas de Pablo, todo lo extraordinario. Así que no tenemos excusas. Debemos seguir y seguir y seguir y seguir. Ahora, si el vivir en Cristo, Pablo está diciendo muy bien, hermanos, ahora seguimos. ¿De acuerdo? Dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Ve? ¿Cómo es digno del Evangelio? Nuestra conducta, nuestro testimonio, estando en el baño, estando encerrados en el dormitorio, estando en un lugar público, donde estés, para ser más claro, en cualquier lugar que estés ubicado físicamente, tu conducta en la soledad de tu dormitorio, en el momento que te estés duchando, en el momento que estés trabajando, en el momento que estés haciendo una labor, en el momento que estés caminando, en cualquier circunstancia, tu conducta debe ser digna del Evangelio de Cristo. Tu lenguaje, tu forma de hablar, así te den cólera a tus hijos, así los hijos no quieran obedecer, así las hijas quieran salir a fornicar con otras personas, porque hoy día la sexualidad está desde muy pequeñas. Escuchaba a 2 personas adultas y a muchas personas adultas decir que ya es un lujo encontrar a una niña de 10 años virgen. Es increíble a los niveles que estamos llegando. Y con estas personas que practican el lado oscuro, te quieren imponer en las escuelas toda esta cosa de que los niños tengan relaciones sexuales para decidir su sexualidad, es una locura. Pero te digo, hermano, cambia tu parecer, porque no sabes a quién te estás enfrentando. Todo ser humano es creado por Dios y no por la estupidez de una mente humana. Podrán obligar a la cosa, a la fuerza, porque el enemigo está que lo utiliza, pero ay si no te apartas de ti, ay si tú haces lo malo. Dice la Escritura, ay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeños. No sabes. La verdad, que Dios tenga misericordia de ti, te dé entendimiento, que salgas de esa manera de pensar y de actuar y te conviertas, porque no sabes lo que vas a recibir. No eres consciente, tu ceguera intelectual es demasiado grande. Dice, oiga de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu. Tenemos que estar en el mismo espíritu. No podemos, por eso repito, qué terrible está la situación. No podemos estar en el mismo espíritu porque el que asiste a la iglesia Los Tres Pepitos se enfrentó
con el hermano que está en la iglesia de los 3 ositos, y el que está en la iglesia de los 3 ositos con los 3 chanchitos, y el que está con la iglesia de los chanchitos con la cenicienta, el que está con la cenicienta con todo el mundo. Estamos enfrentados, y si no estamos en el mismo espíritu no vamos a poder. ¿Cuántas y largas horas de discusión tengo con hermanos de otras denominaciones eclesiales que quieren, a pesar de todo, que me convierta a su denominación religiosa? No los entiendo, a pesar que le he dicho que no quieren que esté con ellos. No los entiendo, la verdad. Más entiendo la obra del enemigo, ¿no? Digo, no quiero, pues tú quieres que sea, está bien, sé santo así de esta manera, porque ya no hay forma de conversar más. Pero insisten. Dice, porque combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ve? Qué hermoso es el Evangelio. Qué extraordinario y maravilloso la gloria sea para el Padre. Por eso dice, ya que estamos combatiendo unánimes por la fe. Porque no hay otra forma, si no combatimos juntos. ¿Cómo? Tenemos que combatir en forma conjunta. ¿Dónde estás tú en Caracas contigo, hermano? ¿Dónde estás tú en Barinas contigo, hermano? ¿Dónde estás en Perú contigo, hermano? ¿Dónde estás tú en Venezuela? ¿Dónde estás tú en Nicaragua? ¿Dónde estás tú en Chile? ¿Dónde estás tú en Argentina? No importa el lugar, pero juntos, unánimemente juntos. No hay otra forma. La iglesia de Cristo no está dividida. Tenemos que combatirla unánimemente juntos, unidos, fuertes, entrelazados fuertemente, unánime por la fe del Evangelio. Pero estamos en cada pleito, sin dejaros intimidar, dice, por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, pero para nosotros salvación. Y esto procede de Dios. No tenemos que dejarnos intimidar. ¿Por qué, pues? ¿Por qué tenemos que intimidarnos? Dice la Escritura, y es palabra de Dios Padre Todopoderoso: no os temáis a los que matan el cuerpo. Temedme a mí, dice el Señor, que yo tu alma lo puedo enviar al infierno. Así que le hacéis caso al Padre o le hacéis caso a estos hombres que no van a hacernos nada. Por eso el Evangelio es claro y contundente, unánime, fiel. Dice, no nos dejemos intimidar por nadie. Que nos griten, que nos alce la voz, que venga con látigo. Lo que hacían con Pablo, le daban duro. Y Pablo por eso no dejaba de predicar el Evangelio. Lo que le pasó en Hechos de los Apóstoles a los apóstoles, que los encerraron y los intimidaban para que no prediquen el Evangelio. Y ellos apenas salían de la cárcel libres, volvían a predicar el Evangelio. No podemos dejarnos intimidar por nada. Oye, escuché a algunos que decían, oye, antes cuando no era cristiano me iba bien y ahora que tengo a Cristo pues me va mal. No es que te va mal, es que Cristo ha prometido aflicciones para los cristianos. Ha prometido que las aflicciones nos van a acompañar, y es necesario las aflicciones sí. Yo siempre comparo las aflicciones como si fuéramos un limón. Hay que exprimirlo hasta la última gota. Pero voy a poner que en este ejemplo el limón está podrido, así que hay que exprimirlo hasta el último para que salga la última gota de maldad. Por eso creo contundentemente, con certeza, lo que dice el Evangelio: que las aflicciones en nosotros nos dan algo, produce en nosotros algo extraordinario que se llama paciencia. Y la paciencia nos lleva a la perfección y ser irreprensibles ante el Señor. Por eso, cuanto más aflicciones, paciencias. Y eso lo aprendió yo, que soy una persona muy impaciente, a golpes, y creo que lo he aprendido en un plazo de 11 años. Lo he llegado a entender. Y a partir de ahí mi vida ha cambiado, mi salud ha mejorado extraordinariamente, porque el estrés bajó casi a cero,
la cólera que me podía haber producido y llevado a infartos cardíacos o paros cardíacos por la cólera se han reducido. Así que los riesgos de problemas cardiovasculares están en cero. Por esta razón, aunque no lo crean, la cólera, como dice el Evangelio, nos aleja de perder el reino. La ira, la cólera, la paciencia y el amor nos llevan camino al reino. Y dice, sin dejar de intimidar. Dice, a vosotros os he concedido a causa de Cristo que no solo creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ven? La palabra es uno solo, grande es el Señor, Dios, Padre Todopoderoso, toda honra y todo honor a ti, Señor, porque solo tú tienes sabiduría. ¿Ve? Dice, a vosotros os he concedido la causa de Cristo, no solo creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ve? Debemos padecer por Él. Oye, ¿cuántas personas no se burlan de uno porque eres cristiano? ¿Cuántas personas no te humillan porque tú dices Cristo? ¿Cuántas personas? Yo recuerdo que tenía un grupo en WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp que tenía, habían como 128 personas. Y la mayoría eran católicos. Cuando yo dije que era evangélico, me dijeron, Richard, ¿te habéis vuelto loco? ¿Habéis enloquecido? Me dice, creo que te hackearon tu WhatsApp, Richard, porque no podemos entender. Y me quedé pues con unos casi 48 hermanos evangélicos. Y de ahí Dios está permitiendo poco a poco levantar nuevamente el grupo. ¿Por qué? Porque existe este divisionismo que no es de Dios. Y tampoco creo que sean personas que estén de acuerdo al Evangelio. No es porque sean católicos, ¿no? Si a mí me dijeran, pues, si tienes que escoger un lineamiento, primero que no lo voy a escoger porque soy creyente, entre ser evangélico o católico, yo preferiría ser católico. Digo, pero no es lo correcto. Ojo, nuestra denominación es que somos creyentes y que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. No a una congregación denominal, a una religiosidad eclesiástica con un nombre. Eso no. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís de mí que hay en mí. ¿Ve? Dice, muy bien, yo tengo problemas, te estoy dando testimonio, Pablo dice. Estoy en prisiones, en cárceles, casi la mayor parte del tiempo Pablo estuvo en la cárcel. No te quejes. ¿Queréis seguir a Cristo? Padece por Cristo. Es el riesgo que tenemos que correr por predicar el Evangelio. Créanme que ese riesgo no vale, o es muy poco frente a lo que Jesucristo nos ofrece. No hay punto de comparación entre mi sufrimiento y padecimiento actual humano contra lo que Cristo ofrece, la gloria, la paz y la vida eterna junto al lado de Jesucristo nuestro Señor y de nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos lo que es vivir en Cristo. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, firmeza, sobre todo fortaleza para no caer. Será hasta la próxima edición, si es que Dios lo permite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.